Nosotros estamos siguiendo un tema y hoy ya llegamos al punto del arrebatamiento de la iglesia, pero vamos avanzando un poco más allá. No olviden esto, el primer gran evento futuro es la partida de la iglesia, la presencia del Señor. Si Dios nos permite, y no viene antes, entonces el próximo domingo estaremos viéndonos frente a frente con el Señor ante su tribunal. Es muy importante que usted sepa de qué se trata. Yo diría que ninguna otra doctrina bíblica es mejor despertador para unos y para otros. Para los que no conocen al Señor, que lo piensen 2 veces antes de posponer. Y para los que ya conocemos, que también reflexionemos qué clase de vida estamos viviendo como cristianos. Es tan importante esto, porque tal como dice allá en Efesios 2, 8, 9, y si se lee el 10, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Bien, esto en cuanto a salvación. Pero el versículo que sigue dice que fuimos hechos por Él, somos hechura suya para buenas obras. Y esas buenas obras es anunciar el Evangelio por todos los medios que podamos. Unas cuantas cosas vamos a decir qué sucederá después del rapto, porque ya de eso, del rapto, hablábamos en el mensaje anterior. Lo primero es que no quedará en el mundo un solo cristiano. Usted puede pensar en eso. Desde que nació la iglesia, en el Pentecostés, capítulo 2 de los Hechos, nunca había tal situación. La iglesia nació allí y de allí hasta hoy está en el mundo. Eran 120 en total. Al rato subieron a 3,120. Más adelante, otra vez, 8,120. Y vaya a saber cuántos más que no se contaron. Pero bueno, eso es lo que nos dice en el libro de los Hechos. Alguien dirá, entonces son muchos los cristianos. No. Pero hay una cosa, un detalle muy importante. Jesús destacó que nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Hay muchas cosas que la sal hace. La sal conserva, la sal es medicinal, no se necesita mucha sal para conservar lo que queremos conservar. Por ejemplo, hoy no es así, pero yo todavía recuerdo. Ahora no, usted va, por ejemplo, en muchos países al campo y todo el mundo tiene corriente eléctrica y tienen heladeras y tienen todo lo que quieren. Antes, si alguien quería heladera, tenía que tener baterías allí o tener su propio pequeño generador de corriente, tal vez un tractor o algo así, que haga todos sus ruidos y eso permita. Pero eso era muy caro y era incómodo. Hoy, entonces se salaba la carne, por ejemplo, para conservarla. Hoy nada de eso se necesita. La gente vive de manera muy diferente, congela y se acabó. Pero la sal sigue siendo necesaria y siempre pequeña cantidad para mucho condimentar o lo que fuera. Ahora, serán muchos los que van a participar en el arrebatamiento de la iglesia. Ustedes saben que estamos acercándonos a los 7,000 millones de habitantes. 7,000 millones. Es mucho. Yo no sé. Yo no dudo que serán millones. Pero ¿cuántos? Yo no sé. Pero aunque sean 100 millones, 200 millones, 500 millones, es muy poco. Comparando con la población que puebla nuestro planeta. Pero esta pregunta le formularon a Jesús. Fíjense en Lucas 13, 22 al 30. Me llamó mucho la atención esto desde que yo la primera vez lo leí. Lucas 13, 22 al 30. Pasaba Jesús por las ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta,
Y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Hasta aquí la cita bíblica, Lucas 13, 22 al 30. Enseguida vamos a tratar de analizar un poco ese texto, pero antes digamos algo más sobre la cuestión sal. Lo mismo ocurre con la luz, no se necesita mucha luz para iluminar. Si por ejemplo estuviéramos hoy aquí en plena noche y la luz se va, como ocurre con bastante frecuencia, bueno, nosotros tenemos generador, alguien va y lo hace funcionar y todo se soluciona. Pero cualquier candelita, una linterna, es mucha luz para cuando todo está oscuro. Hasta la lucecita que tienen en su celular, hasta eso es luz y permite moverse. No se necesita mucha luz para ser muy visto o vista la luz en las tinieblas. Dios no es que estaría mal si tuviéramos a muchos cristianos que son una verdadera luz, pero no es así. Volviendo a la sal, estuve leyendo algo sobre la sal, escuche esto. Los científicos estiman que los océanos del mundo contienen unos 50,000 millones de toneladas de sal. Si se pudiera extender la sal de los océanos y extenderla uniformemente sobre la superficie continental de la Tierra, esta formaría una capa de más de 150 metros de altura, equivalente a la altura de un edificio de 40 pisos. Se requieren unos 40 millones de toneladas al año para satisfacer las demandas mundiales. En la mayor parte de los países del mundo, la sal es abundante y económica. Es por eso que no la apreciamos en su justo valor. Sin embargo, hace escasamente unos 100 años, la sal jugó un papel muy importante durante la Guerra Civil en Estados Unidos. Parte de la estrategia militar del norte fue detener el paso de la sal hacia el sur, la que en esos tiempos valía $1 la libra, que son 454 gramos. Algunos países, como Japón, ni siquiera tenían sus propios depósitos de sal. En el tiempo antiguo, la sal era muy escasa y muy costosa. Donde no existía, tenía que ser importada y los gobiernos exigían un alto impuesto. Josefo, el historiador judío del primer siglo, hizo mención al impuesto de la sal. Si acaso no lo sabía, se han librado más guerras por causa de la sal que por causa del oro. No fue hasta la llegada de la Revolución Industrial, cuando se introdujo su producción en masa, que cesaron las guerras por culpa de la sal. Los griegos incluso llegaron a pensar que la sal era divina, quizás debido a su significado bíblico. Platón la llamó una sustancia apreciada por los dioses. Durante la Edad Media y aún en nuestros días prevalece la superstición de que si se derrama sal accidentalmente, la persona queda salada, es decir, que tendrá mala suerte. Es interesante notar que Leonardo da Vinci, el famoso pintor italiano del siglo XV,
en su renombrado cuadro de la Última Cena, pintó un salero derramado cerca del brazo de Judas. Se ignora si con esto quiso seguir supersticiosamente de su propia época o que creía o suponía que esas supersticiones existían ya durante la época de Jesús. Sin embargo, por otro lado, quizá lo hizo para representar el pacto de amistad que iba a ser prontamente quebrantado. En tiempos antiguos, la sal era tan valiosa. Por ejemplo, en ocasiones las personas le pagaban a sus empleados con sal, de ahí la palabra salario. También la usaban para comprar cosas. La sal en ese tiempo era tan valiosa como el oro y la plata. Igualmente la daban como regalo, lo cual indicaba que el dador amaba mucho y se preocupaba por ese a quien le obsequiaba un poco de sal. De hecho, el comer sal con alguien no solo era indicación de que eran amigos, sino también que se comprometían a no hacer nada que pudiera lastimar a otros. Sin embargo, la sal tiene una característica adversa, ya que cuando se desvanece, se torna no solamente inútil para el uso, sino perjudicial. Por eso el Señor Jesucristo dijo unas palabras que muchas veces no sabemos por qué lo dijo. Por ejemplo, Mateo 5:13, la segunda parte del versículo. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. El nombre médico cristiano llamado Albert Barnes hizo este comentario. La sal, cuando se desvanece, no solo no sirve para nada, sino que de hecho acaba con la fertilidad del lugar donde se arroja. Es por esa razón que se tira a las calles donde todos la pisan. En otras palabras, tan problemática es la sal corrupta que no se la puede usar para nada. Y no se la puede destruir, porque se destruye si se echa en un terreno y el terreno quedará estéril. Bien, dejando ya la sal, la importancia de la sal, la importancia de la luz, quería solamente decir esto a modo de indicar que cuando la iglesia se vaya, la sal, vosotros sois, no dice tratad de ser sal, sois la sal y sois la luz. La única esperanza para el mundo es el grupito insignificante y burlado por los millones y millones de quienes se burlan de nuestro Salvador. Nosotros, aquellos hermanos que vinieron de Clorinda tal vez dicen, bueno, ahora sí que estamos en el lugar donde debemos y todo. No esperen que todo marche viento en popa. Ahora ustedes están comenzando una vida diferente. Se metieron en el camino angosto por el cual hay que andar. Tienen una gratísima compañía, es la compañía del Señor. Eso garantiza todo. Pero el camino no deja de ser muy difícil. Mucho más fácil es caminar por el camino ancho. La pregunta ahora, son pocos los que se salvan, ¿verdad? Es la pregunta que hicieron a Jesús. El Señor contestó, muchos procurarán, pero no podrán. Habla luego que cuando el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, este texto que leímos de Lucas puede ser aplicado si alguien quiere a los judíos o lo que fuera. Tenemos que entender esto. Jesús predicó a los judíos y habló solo de lo que ya ellos sabían en cuanto a las Escrituras y lo que venía después, pero los judíos no tenían la menor idea. Era un misterio, la iglesia. No tenían
idea de lo que era la iglesia, compuesta de gentiles y judíos. Bien, entonces los muchos procurarán. Y yo, mientras preparaba, dije, bueno, ¿no será que cuando la iglesia sea levantada, habrá un clamor que él describe aquí, por aquellos que quedan, clamando, Señor, ¿por qué nosotros? Porque hay muchos que oyeron esto, leyeron esto, en cierto modo creyeron, pero nunca recibieron por la fe a Jesucristo como su Salvador. Es solamente estoy preguntando, ese padre de familia, ¿quién es? Es el mismo Señor. ¿De qué familia habla? Para mí, en este texto habla de la iglesia, esa es su familia. ¿A qué puerta se refiere? A él mismo. Él dijo, yo soy la puerta. Sin duda, el Padre, podemos decir, es Dios el Padre, el camino es Dios el Hijo, en este caso. La familia son los hijos, tanto los que ya están en su presencia como los que todavía estamos aquí, porque el arrebatamiento afectará a los que murieron y a los que vivan en ese momento. Unos resucitarán y otros serán transformados. La puerta para mí es la gracia divina, para que el pecador pueda ser salvo por medio de Cristo. Fue él mismo quien dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Juan 10:9, la primera parte del versículo. Los hombres pretenden contar con sus propias puertas. La puerta de la religión, por ejemplo, la puerta de la ley judía, eso era muy importante en su época, la puerta de la unidad a cualquier precio, ecumenismo, la puerta de la prosperidad material, codicia, el evangelio de la codicia lo llama Dave Hunt, la puerta del reino divino, aquí y ya, ahora. Los emergentes, G12 y tantos otros. La puerta del catolicismo romano, del mormonismo, del russellismo, del budismo y tantos otros. Son puertas falsas. Ya les expliqué de la casa Winchester. Winchester era un hombre que fabricó esos rifles o lo que fuera, esas armas, Winchester. Y él vivía en San José, California. Y hay una casa que se conserva allí. Y es muy pintoresca, muy de la época antigua, muy linda. Y murió el hombre. Hay una sola foto que vimos a la señora en un carruaje, con su sombrero como antes se vestían, vestida de blanco, porque cuando Winchester murió, ella como era tan supersticiosa, creyó que los demonios la van a acabar. Y para espantar a los demonios, ella hizo, como tenía tanto dinero, tenía como 20 empleados de por vida. Le pagaba muy buen sueldo y ellos solamente tenían que hacer ruido, golpear, hacer algo, deshacer otra vez, usar el serrucho, el hacha y lo que fuera, noche y día, para espantar a los demonios. Pero lo que nos llamó la atención con la familia cuando fuimos era ver la casa por dentro. Y la casa tenía muy angostas entradas, escalera por acá y por allá. Uno iba, ahí está la puerta, abría y era pared. No había puerta. Era para confundir a los demonios. Ese es el tipo de puertas que hoy muchos usan y dicen, mi puerta es mi religión, ahí la tengo. Cuando yo quiera entrar, tomo el picaporte, abro, y es puerta, y es pared. ¿Qué hago ahora? Es una, y hay muchas, puertas falsas. Y oigan esto, ¿cómo se entiende? Estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois.
ustedes nunca me recibieron por Salvador. Es demasiado importante, hermanos, que el pecado, o el pecador, mejor dicho, reconozca que no hay más que una sola puerta al cielo, y es Jesucristo. Un solo medio, la fe puesta en Él. Notemos ahora cómo los que traten de entrar comenzarán a recordarle como que el Señor necesitaba comer más zanahoria para tener buena memoria, porque se olvidó. Ellos estarán diciendo, pero Señor, si nosotros hacíamos tantas cosas buenas, entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Bueno, si aplicamos estas palabras, y eso está en Lucas 13:26, solemnes palabras de veras, tan difícil para la mayoría, podríamos aplicarla así a este versículo. Señor, yo me he bautizado, yo he participado en la cena conmemorativa, yo he repartido folletos, yo he entregado mis diezmos y ofrendas a la iglesia, yo he hecho promesas y he cumplido a la Virgencita, he participado en procesiones religiosas, me he confesado, he comulgado, me he arrodillado ante la imagen, he dejado abundante saliva en esa imagen, ahí se puede ver hasta ahora lo que hice. Y tu Santísima Madre tenía mi lealtad total. Señor, ¿cómo es posible que no esté yo en tu registro? Si aplicamos esto al arrebatamiento, aquí tenemos las oraciones de los tardíamente arrepentidos. Sí, ahí va a haber arrepentimiento genuino, pero muy tarde. El rico, que no le importaba nada a su salvación, Lucas capítulo 16, cuando se encontró en el lugar donde por la eternidad fue a parar, dijo, estoy atormentado aquí. Él necesitaba socorro, él clamaba, él oraba, él se acordaba de sus hermanos y de su vida que había vivido. Era tarde. El Señor insistirá en lo mismo, versículo 27, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros hacedores de maldad. Tal vez usted diga, bueno, yo conozco a un cristiano que es miembro de la Iglesia Bíblica Misionera, ese sí que es hacedor de maldad. Yo sé quién es que el pastor no lo conoce y la gente de allí, la mayoría no lo conocen, pero él es un sinvergüenza número 1. Bueno, no importa, ya el 1 lo sacó él, ahora usted colóquese en el 2. Pero, permítame decirle esto, no me extrañaría que ese tal malo número 1 haya hecho las paces con Dios y deje que el Señor se encargue de su conducta. Él lo hará mucho mejor que nosotros. Ahora, hay algunos versículos aquí que uno dice, ¿cómo entenderlos? Versículos 28 al 30. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. No olvidemos que Él habla a los judíos. Por eso para ellos eran muy conocidos. Abraham, Isaac, Jacob, esos eran los que dieron el origen al pueblo hebreo. Pero en el versículo 29, porque vendrán del oriente y del occidente, mirando desde Israel al oriente y al occidente, del norte y del sur. Piensen en el mapa. Oriente sería hacia en dirección a Irak, a toda esa parte, Babilonia, Irán, que es Persia, todo eso. Norte sería arriba, Rusia. Sur sería en dirección a Egipto y hacia África. Y así por el estilo. Ustedes tomen esos
puntos cardinales. Y él dijo, de todos estos puntos vendrán. Bueno, vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Hay muchos hermanos que esta última parte, el versículo 30, no lo entienden. ¿Qué quiere decir eso de postreros primeros y primeros postreros? Si se tiene en cuenta el contexto, ¿dónde estamos? Estamos hablando de los judíos. A ellos les fue derivada toda la enseñanza de Dios. Ellos conocían a Dios, al único verdadero Dios. Entonces ellos son los primeros. Y cuando él habla del oriente, del occidente, del norte y del sur, está hablando del mundo entero. Sale del territorio de Israel, que era su nación, y está hablando ahora del mundo entero. Y allí estamos nosotros, los gentiles. Lo que él está diciendo, que habrá gentiles que ocuparán lugares que corresponderían a los primeros, pero los primeros rechazaron, que eran los judíos, y entonces los postreros, que somos nosotros, que vinimos después, porque los judíos son el pueblo de Dios desde que nacieron, como nación, siempre lo fueron. Ahora nosotros, gentiles, ocuparán. Muchos de los gentiles fueron quemados por los emperadores, primero por la jerarquía política, luego por la jerarquía eclesiástica de la iglesia originada por Constantino, otro individuo corrupto, asesino, criminal. Pero, ¿qué puede un criminal? Es todo lo que puede hacer y es lo que hizo. Cuando veáis, habla a los incrédulos judíos, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros excluidos. No aplique esto a los gentiles, no es para nosotros. Pero él habló a ellos, pero era un maestro tal que mientras hablaba a ellos se adapta perfectamente bien para la iglesia en general. Y la iglesia, si bien nació con los judíos, hoy tenemos la mayoría de los salvos son gentiles, no son judíos. Luego, el Señor les hace ver que para cuando, diríamos hoy, venga el arrebatamiento, Él recogerá a los suyos de todas partes de los puntos cardinales, salvos de Asia, África, Medio Oriente, Oceanía, América, Europa, de todas partes, incluyendo Paraguay, por supuesto. ¿Sabían ustedes que el territorio de Paraguay en tamaño es igual a California? Creo que muy pocos sabían eso. Y aquí hay como 6 millones más yo, habitantes. Y allá, ¿cuántos hay? Debe ser como 50 millones o algo así, en solamente ese estado. Creo que es el más poblado. Ahora alguien dirá, ¿pero por qué usar este texto para el arrebatamiento? Bueno, todo cuanto el Señor dijo encaja perfectamente en este acontecimiento. Basta leer el 30. Repito, hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Gracias a Dios que los judíos dieron origen a la iglesia, es cierto eso. Pero gracias a Dios, y estamos viendo ahora en nuestros estudios bíblicos previos a esta parte, estamos viendo cómo Dios ha obrado de manera tal que finalmente los gentiles llegaron a ser parte de la iglesia ya en el tiempo de la obra misionera de Pablo, Bernabé y otros. Bien, alguien podría pensar, entonces nosotros somos mucho mejores que los judíos, ¿verdad? ¿Usted se preguntó alguna vez cuál fue la razón por qué Dios escogió a los judíos? Es decir, ¿por qué Él tuvo necesidad de escoger a un Abraham y de Abraham una nación?
Cuando nosotros viajábamos allá en Israel, el guía nuestro era muy simpático y él dijo que lo que pasa, basándose en Éxodo 4, es que Moisés era un poco tartamudo y da a entender el texto que así era. Torpe de lengua, dice, él mismo admite. Entonces dice, cuando Dios le estaba diciendo que ellos salgan de ahí, él luego les dijo a los ancianos de Israel que teníamos que ir a Canaán, pero era porque no le salió California. Él tenía que haber dicho California porque Dios dijo que vayan a California, y él dijo Canaán por ser tartamudo. Ellos sufrieron mucho. Dios tenía todo previsto. A dónde irían, cómo llegarían, cuánto tiempo les tomaría, quién sería el legislador, que era Moisés. Todo estaba previsto. Pero había un propósito muy definido que Dios tenía para ellos. Por ejemplo, estos textos que les voy a dar ahora les van a servir de mucho para los que se interesan en estos temas. En Éxodo 19:6 dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Esto en Éxodo 19:6. Pasen de aquí a Deuteronomio 7. Y en Deuteronomio 7 vamos a leer desde el versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Sigue el versículo 10. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. Bien. No sé cuántos, esto está en Deuteronomio 7, 6 al 11, no sé cuánto se quedó en la mente de las personas que escuchaban la lectura. Pero luego vuelvo a leer Éxodo 19, 6, antes de pasar a la epístola de Pedro. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son palabras que dirás a los hijos de Israel. En otras palabras, Israel tuvo la misión y entendió muy bien. La misión de ellos era, diríamos hoy, usando las palabras de hoy, evangelizar a todos los paganos, hacer que los paganos que sacrificaban a sus hijos en sacrificio, los quemaban vivos y hacían tantas otras cosas, llegaran a creer en el verdadero Dios. Para eso escogió, esa era la misión de Israel, influir. Cuando ellos fueron a Canaán, allí conquistaron países paganos, tenían mucha oportunidad, en lugar de paganizarse ellos, lo que hicieron, más bien cambiar, ser motivo de cambio de la gente pagana. Pero ellos cambiaron y se hicieron ellos paganos y llegaron a ser, Dios dice, peores que aquellos a quienes Dios echó por mano de los judíos de esas tierras para darle a los judíos. Pero antes de acusarlo y decir, con razón que son tan culpables, no hablen en voz alta. En 1 Pedro 2, 9 y 10, esto es para mí y para usted, a ver si somos mejores. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo,
pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Eso en 1 Pedro 2, 9 y 10. Ahora, vuelvo otra vez a leer Éxodo 19, 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Deje allí. Ahí está el punto. Y ahora leo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Qué quiere decir eso? Que como ellos no cumplieron su misión, nosotros debemos cumplir. Pregunta, ¿estamos cumpliendo esto? ¿Somos gente santa, nación santa? ¿Estamos haciendo el trabajo? No. ¿Somos iguales o peores? Nos estamos paganizando, mundanalizando y no estamos influyendo para bien en el mundo. Sí somos sal de la tierra, pero una sal que ya se desvanece solo sirve para ser pisoteada. Por eso hoy los cristianos son pisoteados por todo lo que podemos culpar a esos de la televisión y todo lo que barbaridades que enseñan y todas esas cosas, escriben libros y todo eso, tanto engaño. Es verdad eso. Pero antes de mirar a Yaité, bien guaraní, far away, lejos, ¿por qué no se mira usted a sí mismo? ¿Cómo están las cosas en su vida? ¿Por qué no me miro yo a mí mismo? ¿Cuánto de luz de mi vida alumbra? ¿Cuánta de sal hace beneficio para conservar la sana doctrina? La sal conserva y da sabor. Y también es medicinal cuando es necesario. ¿Hay algo en mí que da sabor a la vida, que hace que la gente quiera vivir como yo vivo? Hermanos, Dios sacudió mi vida de una manera única. Yo no cuento nada a nadie. Ya alguien llamó por ahí y dijo, yo quiero que el pastor escriba su autobiografía. Digo, olvídense de eso. No soy para eso. Pero Dios ha tenido mucha misericordia conmigo. Y en estos últimos años ha cambiado totalmente mi vida. ¿Qué? Si usted siempre era así. Bueno, de la estatura sí. Ojos, rostro, orejas, más o menos igual. Pero Dios recompensa muy abundantemente cuando una persona, hombre o mujer que conocen al Señor, no ceden, pase lo que pase, y permanecen fieles, y algo más se hace. En mi larga vida, hay que admitir eso porque son varias decenas de años, ¿no? Si pongo la balanza, peso bastante. He encontrado que hay ciertos pecados, hoy no entramos en eso porque no es el tema, que el hombre comete, y en particular esos pecados, sobre todo cuando ya es cristiano, son los que hacen estrago de esa miserable persona. Cualquier hombre puede caer en ese pecado, cualquier mujer también puede caer en ese pecado. Pero hay un cierto tipo de hombres a quien el Señor no permite que caigan en ese pecado. Y he notado que en particular ese pecado, lo que hace, una de las cosas es acorta la vida, la persona muere pronto. Segundo, hace inútil si la persona vive, que ya quiere más bien morir antes de seguir viviendo. Y solo la mano de Dios, que uno no la ve, no la siente, pero debe admitir, ¿cómo es que me libró? Usted no puede hacerlo solo, no lo va a hacer. Él no le pide lo que usted no puede. Y yo escuché eso. Hay muchas cosas que en mi vida como pastor he escuchado de otros, que si dijeron la verdad o no, no sé, tal vez algunos repetían también lo que escuchaban porque quisieran tener esa experiencia de, por ejemplo, una de las cosas, recuerdo todavía, yo era estudiante en el seminario y decían, la diferencia cuando Dios hace algo y no yo. Bueno, esa es una lógica
Es verdad que Dios, máxime en el campo espiritual y teológico, Él debe hacer quién soy yo. Pero de ahí a ver uno eso en su propia vida, del dicho al hecho hay mucho trecho. Pero es maravilloso el Señor. Claro que no le deja a uno muy sano. Cuando me estaba un poco debilitado de esto y del otro y todo, se ofrecieron mucho, te doy esto, te doy aquello, y algunos me ayudaron mucho, otros no sé, tal vez sí, tal vez no, yo ni sé, porque probé de todo y no sé qué me hizo bien. Lo único que sé es esto, que Dios sí que paga bien. Una hermana muy sencilla, allá en California, cuando yo viajé, después de todo ese drama que tuve, la muerte de mi esposa y todo, ella vio la fotografía de todo lo que estamos haciendo acá y ella me dice, hermano, esta es la recompensa que Dios le está dando. Y yo pensaba, ojalá fuera cierto. Hermanos, había momentos en mi vida que yo hubiera preferido 1000 veces que me dijeran hermano y no pastor. No me sentía digno de ese nombre. Está bien la radio, pero ir al púlpito y predicar y hablar era algo que me parecía estar totalmente fuera de lugar. No lo debo hacer, pero nunca dejé de hacerlo. Y parece que después de estudiar un poco a los hombres grandes de Dios, tenía ellos que sufrir bastante y la forma como Dios los protegió, una y otra vez. Olviden esta parte, no tiene nada que ver con el mensaje. ¿Cómo voy a olvidar, dirá usted? Bueno, no importa, igual, agréguenle ahí donde mejor les viene. Como nuestro tema es simplemente el arrebatamiento y más allá, primero, les dije hoy, primero, no quedará una sola persona aquí. Los judíos lo rechazaron, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero no solamente no quedará un solo cristiano aquí, no quedará un solo cuerpo de los que murieron en Cristo en sus cementerios. ¿Y usted lo cree? ¿Qué cree usted? ¿Voy a estar transpirando aquí para mentir? Por lo menos si tuviera algo que vender. Por supuesto, esta es la verdad, no puede ser de otra manera. Dios no se contradice. ¿Y por qué no habrá un solo cuerpo de los que murieron en Cristo? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera Tesalonicenses 4:16. Por eso. ¿Y usted lo cree? Yo sí. Y usted no lo cree, pero es la verdad. ¿Y cómo lo sabe? Porque Dios habla aquí. ¿A mí qué me importa? Usted puede ser González o Pérez o Jiménez y puede mentir a lo González, a lo Pérez o a lo Jiménez. Primero, usted no sabe lo que Dios sabe. Segundo, ¿qué autoridad es usted en el campo espiritual? O teológico, en este caso. Yo acepto esto que es 100% verdad. Y en 1 Corintios 15:53, porque es necesario que esto corruptible, este cuerpo, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. La nueva imagen, el nuevo vestir que tendremos. Y en 2 Corintios 5:1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, cuando este cuerpo se muere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Usted lo cree? Yo sí. Yo estoy seguro, 100%, que cuando yo muera, y cuando algunos de ustedes estarán contentos y saltando y otros llorando, antes o durante o después del sepelio, yo
yo estaré con el Señor, tranquilo en su presencia, ya revestido de esa nueva imagen. Ninguno de ustedes me va a ver, pero ellos van a estar acá todavía. Tenemos algunos precedentes interesantes. Por ejemplo, en Mateo 27, 50 al 53 dice esto. Mateo 27, 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de muertos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. La mayoría de los que son miembros de esta iglesia o los que escuchan con frecuencia saben cómo es la cosa. Jesús está para expirar, clavado de la cruz. Se oscurece todo, hay un temblor y en esto Él exclama, o antes, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El temblor es tan fuerte que las rocas se parten y muchos cuerpos que estaban sepultados, las personas se levantaron y se mostraron evidentemente a sus familiares al tercer día cuando ya Jesús resucitó. Muchos los vieron. Eso ya ocurrió. ¿Para qué? ¿Por qué? Para animar, estimularnos a que no dejemos de creer que Él es capaz de esto. Si puede resucitar a muchos, así nomás, ¿no podrá resucitar a todos? En la primera resurrección a los santos y en las, a los santos, y en la segunda resurrección a los condenados. Cuando Jesús resucitó de la tumba, o sea, de entre los muertos, el relato de Juan dice así, capítulo 20, versículos 3 al 8. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose miró y vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Versículo 6. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Usted dirá, ¿creyó porque vio? Bueno, no crean lo que ellos vieron, cómo habían tratado al Señor, que lo desfiguraron totalmente. No era ni remotamente reconocible por lo que era, y así murió, cree luego que se levantó. Pero evidentemente no había mucho problema después. Llegará el día cuando usted, si muere antes, resucitará. ¿En la primera o en la segunda resurrección? O como lo marca el hermano, uno de ellos, de los predicadores que tenemos en nuestra emisora, y me pareció muy interesante, porque él dice lo mismo, pero usa primera o segunda. Es como viajar en primera o segunda clase. Y tiene mucha razón, y a mí me gustó mucho. ¿Saben por qué? Porque decía lo que yo siempre creí. A todos nos gusta que alguien diga, alguien a quien respetamos, que diga lo que uno mismo tiene como convicción. Por ejemplo, siempre he dicho que cuando la Biblia habla de la primera resurrección, no habla de una resurrección, sino, como el predicador decía, de la clase de resurrección. Y la clase es de los salvos. Entonces, la clase cambia todo cuando se habla de clase o de primera. En la primera resurrección está la clase, y eso significa que todos los que pertenecen a la clase de los salvos corresponden a la primera resurrección, aunque haya muchas, y las habrá. Oiga esto,
Apocalipsis 20, 4 al 6. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir. Aquellos vivieron la clase de la primera resurrección, no volvieron a vivir, hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección, es decir, la anterior. Esta es la primera resurrección. Después, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad, la segunda clase no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Cristo 1000 años, los de la clase primera. Usted estará en la clase primera o en la segunda, pero quiera o no, usted va a resucitar. Ante el Señor no habrá diferencia entre los que para el momento del rapto hayan muerto o estén con vida en sus cuerpos. Él no tiene problema cuando llega el arrebatamiento. Los salvos que murieron resucitarán, comenzando con Adán y Eva, siguiendo con Abel, continuando con Set y siguiendo así. Y luego todos los redimidos. Ahí nos encontraremos con Él. Eso es algo maravilloso. Habrá cambios grandes para ambos. Los que hayan muerto resucitarán en sus nuevos cuerpos, y los que estén aún en sus cuerpos serán despojados de sus cuerpos y revestidos de nuevo. Primero los que murieron, luego los que vivan, suponiendo que el Señor venga esta noche. Todos nosotros estamos en nuestro cuerpo, debilitado o no, algunos postrados en cama. Olvídese de la cama. Saldrá de allí como un cohete. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Para Él no hay muertos. ¿Sabe? Para Él, para Dios, todos viven hoy, para nosotros. ¿Y cómo está fulano? Murió hace 3 años. Y algunos todavía le agregan hace 3 años atrás. Digo, ¿cómo puede ser 3 años adelante? ¿Cómo puede ser hace 3 años adelante? No, eso es para nosotros. Porque para nosotros la persona es la que vemos, saludamos, nos sonreímos, nos enojamos, depende, etcétera. Pero para Dios no es así. Oiga esto. Porque había saduceos que no creían en la resurrección. Y él, después de explicarles el asunto, dice, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Lucas 20:38. Para Él dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Dice, Dios no es Dios de muertos. No va a estar invocando muertos para probar que Él es Dios. Él está invocando a vivos. Y cuando esto le preguntaron, los saduceos querían ponerlo entre pared y espada. Abraham, Isaac y Jacob habían muerto para nosotros hacía ya mucho tiempo, miles de años. Y sin embargo, Él dice, para Él no. Para Él todos viven. Pero hay otra cosa más. Al instante, todos nos encontraremos con el Señor en el aire. Allí está la terminal de encuentro. Él desde arriba, nosotros desde abajo, en algún lugar que Él sabe, yo no sé. La dirección no me pidan, yo no sé. Calle, número, ciudad, provincia, estado, condado, no sé. Solo Él sabe. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Acabóse de señores o señoras. La Virgen María también estará allá. Y yo creo que una de las personas que nosotros vamos a querer saludar es a ella. Yo tengo 2 o 3 cosas que le voy a decir. Mira, María. Yo me llamo igual como tu esposo se llamaba. Son buenos tipos los que llaman José.
con algunas excepciones, porque él ahí ya está así. Pues sí, María, mira. Por algunas cosas te he admirado toda mi vida. He sido predicador y una de ellas es que tú, sin saberlo, te vino la comunicación de parte del ángel de Dios y tú aceptaste. Agachaste la cabeza, hágase, tu sierva está aquí, lo que tú quieras. Bien, eso es obediencia. La segunda cosa, ¿no fuiste tú la primera que recibiste a Jesús por Salvador? Bueno, nunca se me ocurrió, pero yo creo que sí. Él tal vez comenzaba a formarse en tu vientre y tú ya dijiste que Él era tu Señor, tu Dios y tu Salvador. Allá en Lucas dice eso. Oh, sí, yo conocí al doctor Lucas y hemos tenido muchas conversaciones y todo. Ese es el número 2. Número 3. ¿Cómo fue el asunto con los otros hijos? Bueno, si eres padre y tienes hijos, tú sabes cómo son los hijos. ¿Creían ellos? No, si tú mismo seguramente más de una vez leíste allá en Juan 7, cuando se habla acerca de ellos, que ni aún sus hermanos creían en él. Está hablando de mis hijos. ¿Oh, sí? ¿No te acuerdas de los nombres? Bueno, yo me acuerdo de Jacobo, José, Simón y Judas. Yo aprendí de memoria muy pronto. Bueno, ellos son. Pero ¿cómo es que después están ustedes volvieron del monte del Olivar y están allí en el aposento alto y ya están Jacobo, José, Simón y Judas? Pues dice, están todos sus hermanos y hermanas. Y tú estuviste allí. ¿Tú estuviste? Sí. ¿Estaban todos? Sí. ¿Cuándo ellos cambiaron? ¿Eras predicador por cuántos años? Bueno, olvídate, eran como 50 años que yo predicaba. Yo estoy contando los que todavía voy a predicar. Entonces, bueno, cuando Jesús, mi primer hijo, que fue concebido por el Espíritu Santo, fue crucificado, ellos estuvieron presentes. Ellos vieron lo que se hizo con él. De ninguna manera creían que él era quien decía ser, aunque tenían mucha confusión por lo que él hacía, los milagros y todo eso. Sobre todo cuando resucitó a Lázaro. ¿Te acuerdas? Juan 11. Sí, me acuerdo. Bueno, esto fue lo que conmovió más. No obstante, se entiende que en la familia, ¿cómo van a...? Es más, él llegó a decir que el que ve a él, ve a Dios. Sí, le dijo a Felipe. Y ellos supieron de eso. Y pensaron, ¿quién te crees? Bueno, pero cuando luego fueron a ver al sepulcro, comprobaron que su cuerpo no estaba. Y que de haber sido correcto creer que robaron sus discípulos el cuerpo, pero esa sería la mejor prueba para los enemigos de él para probar que ahí está el cuerpo. Jamás hubieran robado. Dieron dinero a los soldados para que mintieran que el cuerpo fue robado, pero esto hubiera sido lo mejor, la mayor evidencia que la resurrección de él era un engaño. Porque si se puede exhibir el cuerpo y se lo puede reconocer, es él. Y bueno, María, chaucito, me voy por ahí a otra galaxia. Después hablamos. ¿Cómo será todo esto? Es difícil saber. Cuando nosotros vamos. Y acá, en la tierra, Dios me libre estar aquí. Oiga, os digo, Jesús habla, Lucas 17. 34 a 36. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo. El uno será tomado y el otro dejado. Lucas 17, 34 al 36.
Más preciso no puede ser. Nosotros hoy sabemos perfectamente bien que mientras aquí es pleno día, en otro lugar, en otro continente, es noche. Yo a veces llamo a mi familia, son 5 horas de diferencia. Y digo, bueno, ustedes están ayer y nosotros estamos mañana, ¿y dónde está hoy? Y sí, porque si lo llamo a las 2 de la mañana y hay 5 horas de diferencia, fíjense ustedes, muy temprano, son las 9 de la noche allá, muy ayer, pero hay otros cambios mucho mayores. Hasta ese detalle lo tenemos relacionado con el arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué dice 2 en el campo? Día. 2 moliendo en un molino, de día. 2 damas trabajando juntas. 2 durmiendo, plena noche. ¿Cómo va a ser algo simultáneo? La pregunta, ¿está cerca ese día? Tan solo ayer, mi hija me llamó y te voy a comunicar algo muy interesante. Y de eso yo quiero traerles seguramente la semana que viene, si Dios permite. En el diario, que se llama Examiner, ustedes saben que San Francisco es una ciudad muy liberal, pero es muy famosa por sus lugares turísticos y todo eso. Salió un artículo que llamó mucho la atención, que definitivamente ahora los militares de alto rango en Estados Unidos han declarado que se hizo, sí, siempre se sospechó, pero nunca hubo una comunicación formal, legal. Se hizo contacto con los extraterrestres y que entre algunos oficiales de alto rango, más 2 de ellos, en una isla se encontraron y hasta da nombres de ellos. Estos detalles yo quiero traerles después. En una isla en Hawái, dice mi hija, es un hecho que ya queda poco tiempo. Ahora, ustedes de eso se burlan mucho, se ríen, dicen, esos que dicen que tienen color verde como sapos y todo eso, y bueno, y unos ojos flotantes que andan. Bueno, hay muchas cosas que se dice sobre los supuestos extraterrestres, pero hay mucha información que dieron, porque todo estaba en manos de militares siempre, un secreto totalmente sellado. Pero últimamente, en estos últimos años, yo he leído bastante información de parte de algunos que evidentemente eran testigos de cosas que ocurrieron muy extrañas en algunos estados de Estados Unidos y en otros lugares del mundo. Y entonces era difícil ya negar, y ahora ya es un hecho. Ahora, ¿qué pretenden, si es cierto eso? ¿Qué pretenden esos extraterrestres? Exactamente lo que predica la nueva era. Y la nueva era está enseñando ahora que son extraterrestres que quieren venir a ayudarnos en los problemas que tenemos, para resolver los problemas. Todo está íntimamente ligado con el satanismo, el ocultismo, y hoy esto ha penetrado desde la planta del pie hasta la cabeza, en muchas iglesias y muchos predicadores, sabiéndolos escuchar por televisión, están predicando este evangelio de la superiglesia de los últimos tiempos y de cómo vamos a lograr nosotros aquí, gracias a ellos, la paz y resolver todos los problemas. Y vamos a vivir, y ya estamos comenzando a vivir, especialmente algunos de ellos que han desplumado a tantos de sus últimos centavos, que viven y que prosperan y que están muy bien. Yo pienso que estamos cerca. Hay un texto, está en Oseas 6, 1 al 3, donde dice así: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Versículo 2, no nos dará vida después de 2 días. Escuche bien, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Oseas 6, 1 al 3. ¿Qué quiere decir eso? El profeta expresa la esperanza de Israel. Aquí no habla está hablando de Israel. Nosotros sabemos que nuestro Señor vendrá para reinar, y ellos naturalmente lo recibirán llorando de gozo. Dice, entonces
Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Otra versión dice, y el mundo entero se ahogará en llanto al verme llegar. Eso cuando Él venga, ¿no? Eso ya no es el rapto, es cuando Él vuelva. Esto es para 7 años después del rapto. Pero lo que llama la atención, nos dará vida después de 2 días. Si tomamos aquí los días como días de Dios, 1000 años por cada día, 2000 años, ya entramos en el tercero, porque literalmente dice, en el tercer día nos resucitará, o sea, nos dará autonomía y todo eso, y viviremos delante de Él. Los judíos dicen. Hemos dicho muchas veces, no importa qué cuenta usted saque, si a usted le interesa esto, a mí sí me interesa. Nadie sabe día y hora, pero podemos estar seguros que estamos dentro, muy probablemente, del siglo o de la centuria que corresponde a su venida. Y muy probablemente está demasiado cerca, porque el tercer día ya llegó, de los que habla Oseas. Es el tercer milenio después de Cristo. Y es el 7º milenio después de la creación. Si esto es correcto, estas cifras, hay por duplicado una información muy completa. Usted dirá, bueno, ¿y por qué ya no viene? Por lo que dice Pedro en 2 Pedro 3:8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Versículo 9. Qué notable. Todo coincide. Ahora, ¿cuál será la reacción de los que quieren? Si usted no piensa recibir a Cristo y piensa seguir viviendo su vida y usted dice todo para mí, todo esto es un montón de tonterías, así que está bien. Yo no solamente voy a decir seguiré hablando de lo que he hablado ya, sino que diré también lo que va a pasar con ellos. En primer lugar, debemos saber que entre los que se quedan, habrá muchos que sabrán lo que pasó. Porque claro que los mundanos se burlarán del rapto de la iglesia. Ustedes piensen por un momento. Alguien que tiene un comercio y que es cristiano, no se abre. Los dueños se fueron. Y si dejó abierto y en el momento que estaba abierto desapareció, los clientes que estaban allá, que vienen para pagar sus mercancías, no está nadie. El dueño que atiende no está. O cosa por el estilo. Casas que quedarán vacías. La familia se fue. Casas donde quedarán algunos y otros no. Hijos desobedientes que se quedan. Padres que se fueron. Ellos sabrán lo que pasó. Los padres les habrán dicho alguna vez o leyeron algo en la Biblia, etc. ¿Y qué de esos que hoy trabajan por la unidad de la iglesia? Estarán felices y contentos. Dirán, pasó lo que pasó, no me importa. Pero hemos comprobado que todos aquellos ultraconservadores desaparecieron. Un espíritu maligno se encargó de ellos y todo. Ese contacto, si es correcta la información del Examiner, de lo que estaba hablando recién, ese contacto puede ser algo muy interesante. Porque tal vez era el eslabón que faltaba para esta cadena, para poder que la gente luego siga engañando a los que deben perecer y ser eternamente condenados. Ellos tienen que tener argumentos y dirán, vinieron, se encontraron con altos dignatarios o personajes del ejército, hablaron
arreglaron todo esto y ellos mismos se encargaron de barrer de la tierra a todos los que no querían la unidad y no querían un mundo de paz y de progreso. Ahora ya se fueron, ya no están más. Pero la pregunta es, ¿dónde estaremos nosotros? Bueno, nosotros estaremos, y de eso hablaremos en el próximo encuentro, nos enfrentaremos frente a frente con el Señor para recibir nuestro galardón. En la época pasada, en los días cuando Pablo escribió, el galardón era era una especie de corona de hoja de laurel, porque lo que valía era ganar, no era dinero. Nadie vendía por tantos millones a un futbolista o algo así. Entonces se llevaba a la tribuna donde se galardonaba a los ganadores. Y de eso vamos a hablar la próxima vez. Pero antes de irnos, permítanme darles un poquitito nomás acerca de algo que quería compartir con ustedes. Sé que el tema muerte no es atractivo, pero aunque habrá una generación de cristianos que no morirá, todos enfrentaremos, nos encontraremos con el Señor. Muchos ya partieron. Yo no creo que ellos ya concurrieron ante el tribunal de Cristo. De eso vamos a ver en otro momento. Pero, ¿por qué hay gente que cuando muere son tan felices y otros tan infelices? Hoy vamos a hablar de esos que mueren en Cristo. Un padre ateo permitió a su esposa enviar a sus 2 hijos a la escuela dominical. Uno de ellos contrajo una grave enfermedad de la cual pronto se vio que no podía curarse. El padre vino a casa de una reunión de ateos la última noche de la vida del hijo, bajo la influencia de los sentimientos sembrados en tal reunión. Su esposa le dijo: Jaime, está muriéndose el hijo. Entró en la habitación y el niño exclamó: Padre, estoy muy contento porque voy al cielo. ¿Vendrás a encontrarme allí? Unos instantes después expiró. Esas palabras dichas con tal simplicidad fueron grabadas por el Espíritu Santo en su corazón. Trató de hacer toda clase de esfuerzos para borrar su impresión, pero fue en vano. Lo admirable del caso es que el día en que se decidió ir a la iglesia, el tema del sermón fue segundo libro de Samuel 12:23. Esta noble coincidencia con el recuerdo de su hijo fallecido le impresionó de tal modo que entregó su corazón a Cristo. Y el texto dice esto: mas ahora, David dijo esto, mas ahora que ha muerto su hijo, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 23. Otro caso. Un niño que asistía a la escuela dominical se hallaba enfermo de muerte. Pocas horas antes de su fallecimiento, empezó a cantar en voz muy alta, que su madre quedó admirada. ¿Por qué cantas así?, le preguntó su madre. Porque soy tan feliz. Pocos minutos después de su muerte, levantó las manos, o antes de su muerte, exclamó: Padre mío. Bueno, su padre se acercó para levantarle, pero
ese muchacho le dijo con una sonrisa: no te llamé a ti, papá, sino a mi Padre Celestial. Pronto estaré con él. Apenas había pronunciado estas palabras y expiró. Otro caso. El director de una escuela dominical y su esposa acababan de perder a su hijo único. Y el siguiente domingo era Pascua. El director cumplió con sus deberes, como de costumbre, pero no como siempre, porque en todo lo que hacía había una nota de triunfo y de victoria. Al regresar los alumnos a sus hogares, aquel día un jovencito dijo de pronto a su madre: ¿verdaderamente lo creen? ¿No le parece? ¿Creen qué?, preguntó la mamá. Bueno, lo del cielo, la resurrección y todo eso. Naturalmente, todos lo creemos, respondió la madre. Sí, reflexionó sonriente el niño, pero es que ellos lo creen verdaderamente, hablando de la pareja que perdió el hijo. El pequeño había visto que el director y su esposa habían dominado la tragedia de la muerte y transformarla en un triunfo en su vida. Así demostraron creer de verdad, como el niño se dio cuenta. Y por último, esto no es una historia tomada de ningún libro, dice este autor, sino que el que compiló todo esto fue testigo de ella. Es un español. Había, hace muchos años, dice, en nuestra iglesia de Tarrasa, España, un hombre ciego llamado Julián Garrido. Tuvo una conversión maravillosa y era un fervoroso y fiel asistente a todos los servicios en la iglesia. Como además de ciego, era algo sordo, se sentaba en la primera banca y permanecía durante 1 hora o más, haciendo trompeta con sus manos para oír mejor, decir así, el mensaje de la palabra de Dios. Cuando enfermó de muerte, el que suscribe, lo que le estoy leyendo ahora, fue llamado al lado de su cama, donde tuvo oportunidad de confortar su alma con la palabra de Dios y orar. Después de un rato de conversación, el ciego abrió sus grandes ojos, pero invidentes, y levantando las manos exclamó: «Allá viene, allá veo, cuán hermoso es». Repitió varias veces: «Qué hermoso, cuán hermoso». Pocos minutos después falleció. Oremos. Padre amado, te damos gracias. Tu palabra es maravillosa. Nos fortalece, nos ayuda, y sobre todo en estos días de tanta indiferencia, tantos cambios, y cuando estamos anticipando muy pronto el regreso de nuestro amado Salvador. Permite, oh Dios, que seamos como este caballero de quien hemos hablado recién, y que nuestros pequeños sean como esos niños. Algunos de ellos les tocó morir cuando muy pequeños. Con cuánta confianza en ti lo han hecho. Un día nosotros también partiremos. Ayúdanos a completar la obra que tú nos has preparado para que hagamos mientras estamos en el cuerpo. Luego nos darás otro y este será desechado. Llegará el día y llegará pronto. Ayúdanos a ganar el tiempo, a ahorrar las horas, los minutos y las oportunidades, que tantas son esas oportunidades que tenemos para compartir el Evangelio con cuantos la necesitan aún. Bendice a quienes nos escuchan por radio, por internet, doquiera, y permite, oh Dios, que muchos lleguen a conocerte escuchando tu palabra. No importa que no los conozcamos, tú sabrás cómo ministrarlos, a través de quiénes, dónde y por cuánto tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.